Buenas tardes, mi nombre es Bordón Daniela. En la clase de hoy vamos a estar trabajando todos los sistemas que componen el torso. Vamos a hacer un breve repaso con el tema de células. Son las unidades estructurales y funcionales de todos los organismos multicelulares. Cumplen una diversidad de funciones y cada una de ellas se realiza en una región o estructura particular de la célula. Su composición química es inorgánica y orgánica. En inorgánicas es un 80% agua y un 3% de sales. Y en su estructura composición orgánica es 17% de proteína, lípidos, nucleótidos y glúcidos. Vamos a hacer una revisión y sus características sobre la célula procarionte. Acá vemos una imagen y sus características son: no tiene envoltura nuclear, ADN desnudo, cromosomas únicos, nucleolo ausente, reproducción simple, o sea que es función binaria, y organelas serían ribosomas. Bien, pasamos a la otra célula, a la eucarionte, y sus características serían envoltura nuclear, ADN combinado con proteínas, cromosomas múltiples, presenta nucleolos, reproducción complejas, serían mitosis o meiosis, y organelas múltiples. Bien, vamos con la estructura celular de la célula. Está compuesta por una membrana plasmática, por un citoplasma, y el citoplasma tiene una matriz citoplasmática, organelas que son membranosas y no membranosas, y un citoesqueleto, que el citoesqueleto es lo que le da forma, lo que le da cuerpo a la célula. Y pasamos y tiene un núcleo, que está compuesto por membrana nuclear, cromática y nucleolo. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre el sistema articular. El sistema articular son las uniones entre los huesos y forman parte del sistema óseo, y el cual es un punto de contacto entre dos huesos, o sea, entre el hueso y cartílago o entre los huesos y los dientes. Bien, vamos a pasar a la siguiente filmina. Vamos a detallarnos más en las articulaciones cartilaginosas. Si bien hay tres según su estructura, nosotros vamos a hablar un poco sobre las cartilaginosas. Existen dos tipos: las primarias o sicondrosis, el cual es la unión de la diáfisis y la epífisis de los huesos. Y por otro lado tenemos a la secundaria o sínfisis, que es la unión del manubrio con el esternón. Bien, las características de estas articulaciones primarias son que los huesos están unidos por el cartílago hialino, permite el crecimiento longitudinal del hueso y eventualmente se osifica en una sinostosis y es una sinartrosis. Ejemplos: tenemos la placa epifisaria, cartílago del crecimiento, articulación entre la primera costilla y el manubrio esternal, manubrio costal. Luego tenemos la articulación costocondral, borde lateral del cartílago costal con el extremo esternal de la costilla. Y por último tenemos la articulación esferoccipital y esfenobasilar. En estas filminas podemos ver dos imágenes, la cual nos muestran las articulaciones primarias, por así decirlo. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a hablar un poquito sobre la articulación secundarias. Ahora sí, secundarias o de sínfisis. Mejor dicho, secundarias o sínfisis. Son articulaciones de fibrocartílago o de tejido hialino y pueden ser ligeramente móviles. Por otro lado, se localizan en la zona media del cuerpo, esqueleto axial. Aportan potencia, absorben los choques y confieren una notable flexibilidad a la columna vertebral, haciendo movimientos ilimitados. Los huesos del tronco se dividen en columna vertebral, costillas y esternón. Son 24 costillas, son huesos alargados y arqueados, y se distribuyen a cada lado del tórax. 7 pares de costillas se unen directamente al esternón y se denominan costillas verdaderas. 3 pares de costillas se unen
a este por medio de un cartílago costal y se las denominan costillas falsas, y dos pares, costillas flotantes, que se unen al esternón. El esternón es un hueso aplanado ubicado en la parte medial y delantera del pecho. El esternón es un hueso plano que se localiza en la región anterior y medial del tórax. Se articula directamente con las 7 primeras pares de costillas y de manera indirecta con los siguientes 3 pares. También se articula superiormente con la clavícula y constituye el punto de encaje del miembro superior al tórax. El tórax osteocartilaginoso, de la parte medial de la columna se desprende literalmente una serie irregular de arcos óseos. Las costillas vienen a articular en la parte anterior en otra columna, sería el esternón. Las costillas junto a estas dos columnas, vertebral y esternón, circunciben un vasto espacio abierto por ambos extremos y a lo que viene a ser el tórax. La caja torácica está formada posteriormente por la columna vertebral torácica, anterior por lo que vendría a ser el esternón y los cartílagos, y lateralmente de los lados laterales por las costillas. Presentan superficies externas y mediales, espacios intercostales, también orificios torácicos superiores e inferiores, y los tipos de tórax pueden ser anchos y cortos, largos y estrechos y normales. A continuación vamos a pasar con el sistema muscular. Vamos a hablar sobre los músculos del torso, vamos a hablar de su origen, inserción, función y vamos a ver imágenes explicativas. Podemos decir que los músculos de nuestro torso son sumamente importantes, ya que están comprimidos con gran parte de los movimientos que tenemos a diario en nuestra vida cotidiana. Los límites del torso son el límite superior, que es la parte anterior, el relieve del borde superior del manubrio esternal y ambas clavículas. Y la parte posterior es una línea trazada entre ambas articulaciones, articulaciones acromioclavicular, que es pasando la apófisis espinosa de la tercera cervical. El límite inferior es el relieve del borde costal y apéndice sifoide, extendiéndose por atrás hasta la duodécima costilla. Pasamos con la región anterolateral. Se encuentran los siguientes músculos, que son el pectoral mayor, el pectoral menor, el serrato mayor y el subclavio. Bien, los músculos de la región pectoral, en este caso el pectoral mayor, su acción va a ser la flexión, la extensión, la flexión y es aductor del hombro. La inervación va a ser la plexa braquial. Inserción va a ser el labio interno del canal o corredera bicipital. El origen va a ser la cara anterior de la clavícula, la cara anterior del esternón y los primeros 6 cartílagos costales. Seguimos con el pectoral menor. Su inervación va a ser el plexo braquial. Su acción desciende el hombro y es un músculo inspirador. Su origen va a ser la cara anterior de la segunda a la quinta costilla. Su inserción va a ser la apófisis coracoide de la escápula. El músculo serrato mayor, el origen va a ser la cara interna de las 8 primeras costillas. Inserción va a ser la porción superior, media e inferior de la escápula o omóplato, borde y ángulos escapulares. Seguimos con el serrato mayor. Su acción va a ser estabilizador de las costillas, ayuda a la expiración. El inspirador más fuerte desplaza y fija las escápulas al tórax. Aducción escapular y rotador del hombro.
Y como inervación es el nervio torácico. Y como inervación es el nervio torácico largo. La inervación va a ser el nervio torácico largo, la quinta cervical del plexo braquial y nervio respirador del Bell. Seguimos con el músculo subclavio. Su origen va a ser la unión de la primera costilla con el primer cartílago costal. La inervación va a ser la cara inferior de la clavícula. La acción baja la clavícula en tanto descender clavícula y hombro. La inervación va a ser el nervio subclavio de la quinta cervical y sexta cervical del plexo braquial. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre los músculos del tórax y la región costal. En la región costal se divide en 3 capas. Está la capa superficial, la media y la interna. En la capa superficial aparecen los intercostales externos y los supracostales. Luego en la capa media aparecen los intercostales internos y por último en la capa interna aparecen los infracostales, los subcostales, intercostales profundos, triangular del esternón y el diafragma que pertenece al tórax y al abdomen. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los intercostales, los cuales son músculos anchos y se distinguen entre intercostales externos e internos. Bien, ahora vamos a desarrollar un poco su inserción. La inserción del intercostal externo se unen entre sí los labios externos de los bordes superior e inferior de las costillas y comenzando por detrás de las articulaciones costotransversas. Por otro lado, la inserción de intercostales internos se extienden hasta la articulación de la rodilla y el cartílago, el cual reúne labios internos de los bordes superior e inferior de las costillas y comienzan por delante del esternón y se detienen, por detrás del ángulo de las costillas. Bien, el músculo intercostal externo es la lámina muscular que se encuentra más superficial. Sus fibras oblicuas corren en una dirección descendente de arriba hacia abajo. En la parte anterior, cerca del esternón, el músculo se une a una capa gruesa del tejido fibroso. El músculo intercostal profundo es la capa más profunda de las 3. El recorrido de sus fibras es de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Y por último, el músculo intercostal interno o medio está ubicado en los 2 músculos anteriores. Sus fibras tienen una dirección de atrás hacia adelante, al igual que los músculos intercostales internos. Dentro del grupo de los músculos de la pared torácica se encuentran algunos otros músculos que apoyan a los intercostales, pero no se consideran músculos intercostales. Estos son los músculos subcostal y transversos del tórax. Los músculos intercostales externos tienen como origen el borde superior de las costillas. Se insercionan también en los bordes inferiores de las costillas y su acción es elevar las costillas. Y por último, la inervación son los nervios intercostales. Para continuar, estos músculos son 11 y ocupan los espacios intercostales en su zona más superficial. Estos se orientan hacia inferior y posterior. Se originan en el borde inferior externo de una costilla para insertarse en el borde superior externo de la costilla subyacente. Se extienden desde la zona del tubérculo costal hasta los cartílagos costales, en donde se continúa en forma de membrana costal externa. Y estos músculos se activan durante la inspiración y su inervación, la cual estará dada por los nervios intercostales. Por otro lado, los músculos intercostales internos se van a originar en el borde superior de las costillas y se van a insertar en los bordes inferiores de las costillas cartílagos costales. Su acción van a ser expiratorios, inspiratorios en la posición cartilaginosa, y su inervación van a ser los nervios intercostales. Como podemos ver en el Power, los músculos subcostales, infracostales o supracostales
en la capa interna se van a originar en el borde inferior de las costillas. Su inserción va a ser en el borde superior de la segunda a la cuarta costilla. Su acción va a ser elevar las costillas y su inervación van a ser los nervios intercostales. Vamos a la filmina siguiente, donde tenemos a los supracostales, donde sus inserciones son en la cara externa de la costilla subyacente. La acción es también elevar las costillas y su inervación son los nervios intracostales. Por otro lado, tenemos también a los transversos del tórax o triangular del esternón, donde se van a originar en la cara posterior del esternón. Su ubicación va a ser detrás del esternón y de los 6 primeros cartílagos costales. Su inserción mediante 4 o 5 digitaciones en la cara interna del segundo y sexto cartílago costal, y su acción va a ser mantener los cartílagos costales unidos hacia abajo. Y para ir finalizando, los músculos del diafragma se originan en el apéndice sifoides, en los últimos cartílagos costales, en los últimos 6, en las 4 últimas costillas y en los cuerpos de las vértebras lumbares. Su inserción va a ser en el tendón central, centro frénico, situado debajo del corazón. Su acción separa la cavidad torácica de la abdominal y su inervación es el nervio frénico, que tiene axones de los nervios espinales cervicales. Y por último, una pequeña conclusión es que cada músculo posee una función de gran importancia dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, espero que tomemos conciencia de la importancia de la actividad física, ya que las elongaciones son parte importante para no sufrir algún tipo de lesiones que perjudiquen nuestro sistema muscular.